Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todas las personas que generosamente nos acompañan. Agradecerle a José Antonio esta oportunidad que me ha dado en varias ocasiones de poder alternar con gentes que verdaderamente son admirables. La exposición de la doctora Ordóñez ha sido maravillosa. La verdad me entusiasmó, la sentí muy, muy completa, con una visión muy científica. Yo durante casi 30 años fui maestro de embriología en la Facultad de Medicina de León y eso, por una parte porque me gustaba, pero por otra parte porque a nadie le gustaba la embriología y era complicada y el desarrollo embrionario siempre representa un esfuerzo para poderlo entender y sobre todo para poderlo transmitir a los estudiantes que muchas veces precisamente esa falta de conocimiento de la maravilla que es la formación de un ser humano hace desdeñar la importancia de los seres humanos. Pensamos que bueno, así somos porque Dios quiso, pero nunca pensamos lo que significa la formación de un organismo humano y todo lo que esto representa. Eh, la verdad que ha sido muy objetiva y contundente la presentación de Karina. Yo pasé momentos complicados cuando fui primero diputado, como ya se mencionaba. Me ha gustado siempre la cuestión de la oratoria, pero cuando llega uno a una cámara donde hay 500 diputados y diputadas que en su mayoría su formación académica no es muy desarrollada, y particularmente incluso con aquellos que están en las áreas de ciencias de la salud, pues la embriología jamás les interesó. Cuando habla uno del desarrollo embrionario, habla uno de los derechos del embrión, pues no entienden y es desesperante porque o no van a la sesión o se ponen a platicar o se salen de la sesión y es muy frustrante el tratar de convencerlos lo que significa los derechos de uno nacido. Alguna ocasión estando precisamente en el foro, en una defensa de los derechos del embrión, les decía, a ver, yo quisiera preguntarles a todos ustedes, hombres y mujeres, ¿a quién le hubiera parecido justo que en el momento de su desarrollo embrionario, sus padres, papá o mamá, hubieran decidido pues que mejor no nacieran porque la verdad la situación estaba muy complicada, todavía no los conocían, eran unas celulitas como lo quieren a veces minimizar y no pensaron nunca la potencialidad y lo que ustedes podían representar y el resultado hubiera sido que no estarían aquí. ¿Qué egoísmo hubieran ustedes atribuido a sus padres? Estamos hablando hipotéticamente, si no les hubieran permitido desarrollarse y nacer. Pero a veces ni esas palabras que creo yo que son duras, que deben de hacer pensar a las personas, las hacen pensar. Y los argumentos, a veces en cuestiones que son mucho más complejas, bueno, pues inventan cualquier cantidad de tonterías para poder salir del paso. Y fue precisamente durante la época de diputado en donde, siendo diputado del Partido Acción Nacional, un partido de derecha, un partido con principios, un partido con gente muy valiosa, en donde pues nos dedicamos precisamente a tratar de generar conciencia y a defender la vida. El tema del aborto, afortunadamente, no sé, por alguna razón, ya no progresó, pero hubo otros aspectos que sí tuvimos que dedicar tiempo porque eran una amenaza continua hacia el embrión. El aspecto de la reproducción asistida, por ejemplo, es algo que no estoy tan actualizado cuál sea la situación en los demás países, pero en aquel momento, estoy hablando del México del 2007, no había una reglamentación para poder tener un control de esta reproducción asistida. Y pudimos darnos cuenta cómo había múltiples clínicas en el país que se dedicaban precisamente a estos trabajos y en los cuales no nada más desde el punto de vista sanitario,
sino también desde otros puntos de vista, no se llenaban todos los requisitos que se deberían de tener para poder garantizar, como ahora se hace, a una pareja la posibilidad de poder procrear un hijo. Como además en muchos casos se engañaban porque les prometían que con los métodos que nosotros usamos ustedes van a poder llegar a tener un bebé en 9 meses y va a ser una maravilla, y por supuesto les cuentan las perlas de la Virgen, les cuesta muchísimo dinero, muchas veces la pareja gasta hasta lo que no tiene, se expone a riesgos y finalmente el resultado no es bueno. Pero además, por otro lado, no había, y todavía sigue sin haber en muchos lados, un control sobre el número de óvulos en los que se hace la fecundación in vitro. ¿Cuántas células se utilizan, aparte de los óvulos, cuántos espermatozoides y cuántos embriones se generan? Y estos embriones finalmente han sido progresivamente sujetos de discriminación. ¿Por qué? Porque han empezado a desarrollar métodos para, de acuerdo a su desarrollo o movilidad, poder determinar su viabilidad. Y entonces, buscando tener un embrión que sea viable, pues se implantaban 2, 3, 4, a veces 5 embriones en el útero de la madre, después de la preparación previa hormonal que se requiere. Y teníamos muchas situaciones en las que se habían generado 10 embriones y se guardaban 5 o 6 o 7 en el refrigerador, como si fuera un objeto cualquiera, por si no pegaba en esa ocasión, pues entonces hacer un segundo intento y en ese segundo intento tratar de corregir lo que no funcionó, para tratar de usarlos para otros motivos, y que esa también era una regulación muy importante, porque la ambición en muchos casos de la ciencia no tiene límites. Y entonces el querer tener embriones para poder coger tejidos o células primitivas y de ahí poder desarrollar tejidos de sustitución, ya en lugar de un órgano, sino un tejido para poder sustituir y poder, en una persona, por ejemplo, diabética, implantar células del páncreas cuando el embrión puede tener ya un cierto tiempo de desarrollo, pues se oía muy interesante y sigue siendo una tendencia mundial, pero que debe de ser regulada. Esos centros en donde se hacen esos cultivos de células, en donde se hacen ese trafique de embriones o ese uso de los embriones para poder desarrollar células totipotenciales. Y después, en muchas ocasiones, por supuesto, la pareja tenía un embarazo exitoso, y a veces tan exitoso que, bueno, se perdía 1 o 2 de los 5 implantados y tenían triates, y eran embarazos múltiples que evidentemente implican un riesgo para la madre y también para los embriones. Sabemos que un embarazo múltiple es un embarazo de por sí complejo, en donde puede haber complicaciones al final del embarazo, el desarrollo de eclampsia u otros problemas, que entre ellos la eclampsia pues es una de las causas de muerte materna. Entonces, sí se necesita realmente una regulación y un respeto para poder tener una metodología y para poder tener todas estas especificaciones para poder desarrollar esta fertilización in vitro, y después cómo mantener esos embriones, cuántos embriones se debe de recomendar eventualmente crear en el laboratorio, y de esos cuántos se tienen que usar. Hicimos una propuesta de ley en la que se sugería que fueran solamente máximo 3 embriones, y que en todo caso los 3 embriones se utilizaran para que no se dejaran esos embriones congelados, y que no hubiera, como sigue habiendo muchas veces en muchos lugares, cantidades de embriones que ni siquiera conocemos, y embriones que pueden tener mucho tiempo ya allí y que después, en un momento dado, pues simplemente los agarran y los tiran a la basura y se acabó. Y es un embrión que, desde mi punto de vista, porque hay que entenderlo muy bien, ya es un ser en proceso de desarrollo. ¿Y por qué digo esto?
porque precisamente el cigoto, ya lo mencionaba muy claramente la doctora Karina, tiene toda la información que se requiere para formar ese nuevo individuo. Y el proceso es un proceso de desarrollo continuo y de diferenciación y de crecimiento. Un proceso que, como sucede en los extremos de la vida, necesita todo el apoyo de alguien más. En este caso, la naturaleza divina, pues decidió que fuese la mujer la que pudiera dar esta posibilidad. No hay hasta ahora ninguna otra forma de hacerlo, y que fuera quien le diera todos los requerimientos que se necesitan para que pudiera estar creciendo en un ambiente adecuado, la nutrición suficiente, en un espacio en donde pudiera irse desarrollando hasta un cierto nivel cuando llegara la expulsión, pero en donde desde el huevo cigoto tiene ya toda la información, y eso es muy importante. Toda la información que, es cierto, después se va a ir diferenciando en células que cada una se va especializando y van a ir dando los tres primeros tejidos fundamentales: el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, de donde van a salir todas las células, además las células del trofoblasto, de donde se desarrolla la placenta, el amnios, etcétera, y el cordón umbilical. Es precisamente la fusión de esas dos células, del espermatozoide y del óvulo, la que genera este enorme cúmulo de información, y de donde, si le damos las condiciones adecuadas al embrión, ese embrión va a poder desarrollarse, ese embrión va a poder llegar hasta el momento del nacimiento, y que después, todavía siendo un ser que necesita el apoyo, necesitará evidentemente de su padre y de su madre, particularmente de su madre, para poder seguir creciendo y desarrollarse como lo necesitamos todos en la vida, hasta un punto donde ya podemos desarrollarnos solos, y después en el decaimiento, cuando ya en el envejecimiento vamos perdiendo capacidades, otra vez necesitamos esos apoyos, porque si no vamos a morir muy precozmente. Aparentemente no se quiere entender que pues todo este proceso no termina hasta que viene el último latido, y inicia desde el momento en que se da esta unión del óvulo con el espermatozoide y toda la riqueza de información que tiene el cigoto. Siempre hemos utilizado esta argumentación. Me quedó muy claro, y verdaderamente vuelvo a felicitarla, lo que la doctora Karina nos expuso, y todas las teorías y las corrientes que existen, que a veces son complicadas, pero que no quieren acabar de entender que si ya toda la información para un ser humano, no estamos hablando para un animal o para otro sujeto, existen ya en ese huevo cigoto, debe de tener desde allí todos los derechos humanos que tanto exigimos que se respeten desde la niñez hasta la muerte. Entonces, estos temas, evidentemente teníamos que estarlos lidiando, discutiendo, argumentando. En muchas ocasiones, ustedes saben, la decisión de la aprobación de algunas iniciativas legales está expuesta a muchas variables. Variables como la tendencia o la visión del partido mayoritario, que en ocasiones, incluso con los argumentos, estoy hablando mayoritario en la Cámara de Diputados, en donde se votan para poder lograr una mayoría y la aprobación, pues a veces tienen mayoría simple y no necesitan más, y ni siquiera se preocupan por hacer una discusión, y a veces hasta, pues, sentíamos las burlas de que nos decían, pues, ¿qué no saben contar? Ya se contaron cuántos son ustedes y cuántos somos los que no estamos de acuerdo. Pues mejor ya vayamos a la votación y ya no demos tiempo a esta discusión. Era realmente frustrante, porque a veces de nada servía ese esfuerzo por tratar de convencer mentes que pensábamos que estaban abiertas, dado su rango ya como funcionario, como diputado o diputada, para poder tomar las mejores decisiones en beneficio de toda la población. Desafortunadamente, cuando eso llegaba a ese momento, a veces era simplemente el acto de alzar la mano para aprobar, o no alzarla para desaprobar esa propuesta. Estas vivencias las vivimos también desde cuando la píldora del día siguiente, y a propósito de lo que ahora se ha mencionado,
se empezó a empujar para introducirla en nuestro país. Las píldoras que llegaron inicialmente eran píldoras que venían de Sudamérica, particularmente de Argentina. Y ahí con absoluta claridad en los insertos que traen las cajas de las píldoras, decía, esta píldora tiene un efecto antiimplantatorio. Un efecto antiimplantatorio que desde algún punto de vista puede considerarse como un efecto abortivo. Y yo me opuse totalmente a que esta fuera aprobada. Sin embargo, pasaron varios meses y en México tenemos científicos muy brillantes y algunos de los grupos dedicados a biología de la reproducción hicieron estudios que de alguna manera llegaron a mostrar de que no era propiamente el aspecto antiimplantatorio, quizás con algunas argucias como el cambiar las características del endometrio, porque sabemos bien que el endometrio es la capa en donde se va a anidar el embrión y que si el embrión no encuentra un medio adecuado para poder nidar, pues no va a poder nidar, como puede pasar también con un dispositivo intrauterino. Y al no poder implantarse, pues entonces estamos hablando que hay ahí una barrera para que pueda realizarse el desarrollo del embrión. Y estos son temas que se siguen discutiendo y en donde en muchas ocasiones, insisto, por la complejidad de los mismos, es muy difícil seguir avanzando. Yo quisiera compartirles, yo soy cirujano y bueno, en cirugía, como ustedes saben, tenemos cirugías, sobre todo en el abdomen, que es a lo que más me dedico, que son muy complejas y en una ocasión, quizás una de las cirugías, que bueno, ya después cuando las hace uno con más frecuencia, ya no provocan un estrés tan grande, que sí, pues fueron muchas horas para poder resecar un cáncer de la cabeza del páncreas, pues prácticamente quedé exhausto. Sin embargo, fue un cansancio físico predominantemente. Y el día que más estrés tuve en la Cámara de Diputados fue el día que estábamos, o que logramos, más bien dicho, una modificación a una ley que permitía, con la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que la ley les permitiera la utilización de los embriones para poder hacer experimentos y desarrollar investigaciones en ellos. Evidentemente nos opusimos totalmente y hubo mucha argumentación, logramos convencer a muchos compañeros, fue una discusión que se prolongó por más de 4 horas y finalmente logramos que no se incluyera ese párrafo del permiso para la experimentación con los embriones. Pero créanme que esas 4 horas fueron más duras, difíciles, pesadas que las 8 horas de haber estado operando a una persona con un cáncer de páncreas. Y yo ahí mismo lo meditaba. Decía, es que esta decisión de dejar algo en una ley que realmente tenemos el convencimiento que puede ser inadecuado, pues va a representar un remordimiento por muchísimo tiempo para mí y para todas las gentes que pensábamos de la misma manera. Y por ello es que las estrategias que tiene que usar uno, sobre todo en esos ámbitos de las legislaturas en donde está uno con pares, porque son gentes que tienen los mismos derechos, hombres y mujeres, desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la función, pues tiene uno que actuar con muchísima prudencia y tiene uno que echar mano de los conocimientos, que ha podido adquirir para poder defender la teoría que está uno utilizando. Ha habido otros aspectos importantes que, insisto, se derivan prácticamente de lo mismo, en donde desafortunadamente sigue habiendo un vacío en la ley. Aparte de la manipulación de los embriones, y a esto me refiero al hecho de que en muchos de los centros de reproducción asistida que tienen ya mucha experiencia, seleccionan de los embriones
que han generado en el laboratorio y al verlos al microscopio, la viabilidad que demuestran, su característica morfológica que tienen, y entonces de allí deciden cuáles implantan y cuáles no implantan. Desde ahí ya estamos hablando también de una selección de embriones, que es una selección de seres humanos, y la implicación de que esto tiene. Por ello, insisto, cuando estábamos en la redacción y lo estuvimos cabildeando, así llamamos al hablar con los compañeros para tratar de convencerlos de que había ciertos parámetros que había que seguir, como el no estar desperdiciando los embriones, el no formar más embriones, pues teníamos que tener en cuenta que no se podía hacer esa manipulación de los embriones, porque esa manipulación va hasta la selección del sexo. Y podemos estar hablando, si alguien ha leído el libro de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz, de poder ir generando poblaciones y poblaciones de un solo sexo con objetivos diferentes, como pudo haber sido en un momento dado en ciertos lugares o en ciertos países, de tener más varones para tener más soldados y poder ganar una guerra hace muchísimos años. Esa selección de la población en cuanto a género, esa selección en cuanto a fortaleza, porque el embrión que se va a implantar es el que tiene, que me parece absurdo, pero como quiera que sea, las mejores características morfológicas, pues no se pueden hacer otro tipo de pruebas, porque no se pueden sacar los genes para poder saber exactamente. Se podrán hacer combinaciones de acuerdo y que se hacen luego en fertilización in vitro, cuando hay bancos de sémenes o cuando hay bancos de óvulos, en donde también se pueden hacer estas fertilizaciones, y que entonces, de acuerdo a las características del donador, pues se puede hacer una selección previa. Pero desde ahí también yo lo pondría en cuestión por aspectos éticos que son fundamentales. Y nuevamente volvería a otro tema que va a seguir siendo motivo de discusión permanente: el hecho del uso de los embriones para fines médicos. Se sabe que también, por ejemplo, en los embriones, en las primeras etapas del desarrollo, cuando está formándose precisamente el ectodermo, del cual derivan las células del sistema nervioso, esas células que todavía tienen una totipotencialidad, aunque ya no es total porque ya no pueden regresarse a ser mesodérmicas o no pueden ser de otro tipo, o a veces se pueden inducir mesodérmicas para que se conviertan en ectodérmicas. Esas células pueden eventualmente ser útiles para hacer un implante en una gente que tiene, por ejemplo, una sección medular y no puede caminar o ha perdido estas habilidades. Y como ya lo mencionaba, en el caso de los diabéticos, la sustitución o los implantes o trasplantes de células embrionarias, que finalmente fue un experimento que se hizo en los 80. Paradójicamente fue un trasplante de células de los islotes sacadas de embriones, en donde se utilizaron más de 500 embriones para poder sacar un solo implante para un paciente diabético que también trabajaba en la zafra. O sea, qué cosa, trabajaba en la generación de caña de azúcar, era diabético, se le hizo el implante en el músculo pectoral y el trasplante funcionó y el paciente se le quitó la diabetes. Sin embargo, 500 inocentes sacrificados. ¿Por qué? Porque hay que esperar más adelante, eso no se puede hacer, o en esos momentos no se podía hacer con las células originales embrionarias, se hacía realmente ya con embriones que tenían más desarrollo. Al provocar a veces, o esos abortos que se provocaban, pues entonces se hacía la disección y se tomaban el páncreas y se hacía a través de ciertos procesos la selección de las células de los islotes del Langerhans para el trasplante que se requería. Insisto, hay muchos aspectos muy importantes en los que hay que tener cuidado. No es nada más el tema
del aborto. Es el tema del uso de los embriones humanos. Y en el tema del aborto, también creo que, por supuesto, que cuando se hace un aborto en condiciones asépticas o en condiciones correctas, entre comillas, es mucho menos peligroso para la mujer. Sin embargo, no es nada más el riesgo de una infección, no es nada más el riesgo de quizás la muerte de la mujer que se provocó un aborto de manera clandestina, y en los que muchas veces creo que las cifras ni siquiera las conocemos, porque todas las muertes, y más ahora más que nunca, las muertes en el caso de las mujeres se investigan si no fue provocada precisamente por un aborto clandestino. Creo que además de eso, algo de lo que se va a hablar y que es fundamental es todo lo que implica desde el punto de vista de desarrollo, y que también estábamos viendo hace un momento uno de los videos, el impacto o los impactos físicos y psicológicos que pueden tener en las mujeres estos abortos. Como lo escucharon, yo tuve la oportunidad de estar en Francia 3 años haciendo mi especialidad, y desde que llegué allá, era 1979, quedé muy sorprendido de ver cómo los abortos antes de la semana 12 se realizaban en los hospitales públicos, y yo veía pasar a las mujeres que iban a realizarse estas interrupciones voluntarias, se llamaba IVG, interrupción voluntaria de la grossesse, que es el embarazo, y cómo se iba en un misterio, no era realmente algo así que si fuera un acto médico tan frecuente, y cómo se les exigía varias citas médicas y psicológicas antes de poder dar la autorización para que esto se realizara, porque hay muchas cosas más que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión para poder realizarse un aborto y para poder realizar un aborto, y en donde también como médico he luchado para que se respete la, la cuestión de la conciencia de los médicos para la no práctica de esos actos en los que en nosotros pues representa realmente algo que es totalmente inaceptable, y que pueda ser punible para los médicos cuando se niegan a realizar un aborto. Yo sí creo que debe ser punible cuando nos negamos a atender a un enfermo que se está muriendo, cuando nos negamos a tratar a una persona para salvarle la vida, pero no cuando nos negamos a matar a una persona. Entonces, creo que hay muchas cosas que todavía se tienen que discutir con los abogados, que se tienen que construir en los congresos de la Unión, y en donde se redactan las leyes, y que están relacionadas con este tema que es muy, muy complejo, pero vuelvo a insistir, para mí, y de acuerdo a mis conocimientos, y de acuerdo al análisis y a las vueltas que le doy, para mí el embrión desde la época de cigoto ya es un ser humano. Y perdón, se me olvidó el término al que me refería, era objeción de conciencia, el poder utilizar ese argumento que la ley debe de darnos cuando no queremos actuar en esas, y no queremos, no nada más por principios morales, sino porque tenemos argumentos científicos para poder negarnos a realizar. Es como que cuando también en ocasiones un paciente no quiere que lo transfundan, un paciente que tiene una creencia religiosa, pues allí sí también tenemos que respetar ese deseo de la persona, pero es una persona que ya puede expresarse. En el caso de un embrión, el embrión no puede expresar esa negativa a que le quiten su derecho a vivir. Y bueno, creo que con las preguntas podemos aumentar, no sé si enriquecer, no sé si esto les ha sido útil, pero aumentar un poco o comentarles más sobre estas experiencias que hemos tenido en el ámbito predominantemente nacional, porque estos temas
cuando estuve, por ejemplo, en la OPS, incluso de presidente de una de las reuniones de la OPS, pues son temas que generalmente no salen a flote y no se discuten. Últimamente sí han sido temas que desde las legislaturas locales en México y la legislatura federal han tomado mucha relevancia y hay muchos estados de la República en donde ya está aprobado el aborto hasta antes de las 12 semanas.